Óscar Arnulfo Romero y Galdames, más conocido como Monseñor Romero, fue un arzobispo católico salvadoreño que fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa. Es considerado un mártir y un símbolo de esperanza y resistencia para muchos en El Salvador y más allá. Primeros años y carrera. Romero nació en Ciudad Barrios, El Salvador, en 1917. Fue ordenado sacerdote en 1942 y sirvió en varias parroquias. En 1970, fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Se convirtió en arzobispo de San Salvador en 1977, defensor de los pobres y oprimidos. Romero se convirtió en un crítico vocal de los abusos de los derechos humanos del gobierno salvadoreño y su brutal represión de los pobres y marginados del país. Habló en contra de la pobreza, la injusticia social y la violencia. Pidió el fin de la guerra civil que asolaba El Salvador en ese momento. Asesinato y legado. Romero fue asesinado mientras celebraba misa en una capilla del hospital en San Salvador. Fue asesinado a tiros por un escuadrón de la muerte de derecha, probablemente actuando bajo órdenes del gobierno. Su muerte conmocionó al mundo y galvanizó el apoyo internacional al pueblo salvadoreño. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 2015 y canonizado por el Papa Francisco en 2018. Importancia. Monseñor Romero es recordado como un campeón de los pobres y oprimidos. Es un símbolo de esperanza y resistencia ante la injusticia y la violencia. Su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo a luchar por la justicia social y los derechos humanos. ¿Cuándo fue asesinado? Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Su influencia en sus seguidores. La influencia de Monseñor Romero en sus seguidores fue profunda y duradera. Su asesinato, considerado un acto de cobardía y crueldad por muchos, no solo no silenció su mensaje, sino que lo amplificó. Aquí te presento algunos aspectos de su influencia. Símbolo de esperanza y resistencia. Romero se convirtió en un ícono de la lucha por la justicia social y los derechos humanos en El Salvador y más allá. Su mensaje de amor, paz y defensa de los más necesitados resonó en la gente, especialmente en las comunidades más marginadas. Motivación para el cambio. Su asesinato, en lugar de amedrentar, inspiró a muchos a luchar por un futuro distinto para El Salvador. Su figura se convirtió en un referente para quienes buscaban un cambio político y social. Reforzamiento de la fe cristiana. Para muchos, Romero se volvió un símbolo de la fe cristiana en acción, un ejemplo de cómo la Iglesia puede ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su mensaje de opción por los pobres se convirtió en un lema para muchos cristianos. Reconciliación y perdón. A pesar del dolor y la rabia que generó su muerte, Romero también enseñó la importancia del perdón y la reconciliación. Su mensaje de amor y esperanza trascendió las fronteras de El Salvador, llegando a otras partes del mundo. En resumen, la influencia de Monseñor Romero en sus seguidores fue crucial para la lucha por la justicia social en El Salvador. Su legado sigue inspirando a muchos a luchar por un mundo más justo y solidario. ¿Cómo se manifestó su influencia en el movimiento social? La influencia de Monseñor Romero en el movimiento social salvadoreño se manifestó de diversas maneras, transformando el panorama político y social del país. Movilización popular. Su mensaje de defensa de los pobres y oprimidos inspiró a la gente a organizarse y luchar por sus derechos. Se formaron grupos comunitarios, sindicatos y organizaciones campesinas que se inspiraron en su opción por los pobres y su lucha contra la injusticia. Concientización social. Romero denunció públicamente las atrocidades del gobierno y las violaciones de los derechos humanos, dando voz a los que no la tenían. Sus sermones, transmitidos por radio, ayudaron a concienciar a la población sobre la realidad que vivían y a unir a la gente en su lucha por el cambio. Fortalecimiento de la Iglesia Católica. Su postura crítica hacia el gobierno y su defensa de los marginados reforzó el papel de la Iglesia Católica como una institución que defendía a los más necesitados. Muchos clérigos se unieron a la lucha por la justicia social, siguiendo el ejemplo de Romero. Presión internacional. Su asesinato conmocionó al mundo y generó una ola de repudio contra el gobierno salvadoreño. La presión internacional obligó al gobierno a realizar algunas reformas y a reducir la represión. Legado de lucha. La influencia de Romero trascendió su muerte. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones posteriores. Su legado sigue inspirando a los movimientos sociales en El Salvador y en todo el mundo. En resumen, la influencia de Monseñor Romero fue fundamental para dar forma al movimiento social en El Salvador. Su mensaje de justicia social.
defensa de los derechos humanos y amor al prójimo siguió inspirando a la gente a luchar por un futuro mejor. ¿Qué grupos específicos se formaron? La influencia de Monseñor Romero en el movimiento social salvadoreño llevó a la formación de varios grupos específicos, los cuales se inspiraron en su mensaje de defensa de los pobres y oprimidos. Entre ellos podemos mencionar organizaciones campesinas, grupos como la Unión Democrática de Campesinos, UDC, y la Federación Nacional de Sindicatos Campesinos Salvadoreños, FNSCS, se fortalecieron y se hicieron más activas en la lucha por la tierra y los derechos de los campesinos. Sindicatos obreros, la Confederación de Trabajadores Salvadoreños, CTS, y otras organizaciones sindicales se inspiraron en el mensaje de Romero para exigir mejores condiciones laborales y defender los derechos de los trabajadores. Grupos de derechos humanos. Organizaciones como Tutela Legal del Menor y Comisión de Derechos Humanos de El Salvador se fortalecerían en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones cometidas por el gobierno. Comunidades eclesiales de base. La influencia de Romero también se manifestó en la formación de comunidades eclesiales de base. Grupos de creyentes que se reunían en sus comunidades para reflexionar sobre la palabra de Dios y para poner en práctica los principios del Evangelio en su vida cotidiana. Estos grupos, inspirados por el mensaje de Monseñor Romero, jugaron un papel crucial en la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos en El Salvador durante la década de 1970 y 1980. Es importante destacar que la influencia de Romero fue una fuerza unificadora que ayudó a reunir a diversos grupos sociales en torno a un objetivo común: la construcción de una sociedad más justa y equitativa en El Salvador. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.